Soy Carlos Enrique Samaniego López, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. El día de hoy nos encontramos con la hermana Nico, de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, y nos va a hablar sobre la vida y obras de un gran santo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Dice el Concilio Vaticano II que la verdadera devoción a los santos consiste en imitar sus virtudes, compartir su destino y pedir su intercesión. El día de hoy la hermana nos va a ayudar a descubrir este modelo de vida cristiana para laicos, para sacerdotes, para obispos, para la vida consagrada. Muchas gracias, hermana, por haber aceptado esta invitación a compartirnos no solo la vida de este santo, sino la vida que también compartió usted con él. Por eso quisiera ya comenzar a hacer la primera pregunta acerca de en qué consistió la misión que les encomendaron a ustedes las plancartinas cuando les encomendaron esta tarea de ir a apoyar a Monseñor Óscar Arnulfo a San Salvador. ¿Y por qué a ustedes y no a otra congregación? Bien, pues gracias a Dios tuvimos la dicha de responder a una invitación que precisamente Monseñor hizo en 1977 a raíz del asesinato del padre Rutilio Grande, pues en que muchas parroquias quedaron sin sacerdotes, sin atención. Entonces Monseñor Romero pidió a la congregación fuéramos a esta zona muy alejada, dijéramos así, de lo que es el centro, en el departamento de Chalatenango, en la parte nororiental del departamento de Chalatenango, a atender pastoralmente la parroquia de San Bartolomé Apóstol, ir a formar la comunidad, atender, acompañar el crecimiento de esta parroquia, dando inicio con una inserción del equipo de las religiosas destinadas a este lugar, con una pastoral de conjunto, o sea, siempre en una buena organización y planeación y unidas pues a nuestro pastor, a Monseñor Romero, y a la vicaría a la que pertenecíamos, llevando pues esta palabra de Dios. Sobre todo pues Monseñor lo que pedía es que fuera desde el Evangelio, que realmente se despertara ese deseo de todo el pueblo de Dios de transformar la realidad, pero desde el Evangelio. Ha sido esta misión en esta zona pues muy problemática, dijéramos así, no solo por ser ya una zona muy marginal, sino también muy politizada. Entonces ha sido una zona y un lugar bastante difícil, pero muy querido por Monseñor, de estar en este pueblo. ¿Y cuál fue la primera impresión al encontrarse con él? ¿Qué les dijo? La primera impresión al encontrarse con las comunidades que iban a atender, las indicaciones pastorales que él les dio. Sí, pues en primer lugar, al encontrarnos con Monseñor Romero, pues una gran personalidad, un hombre lleno de Dios, lleno de fe, con una paz interior que la irradiaba, pero sí con una claridad muy fuerte de la evangelización y del ser profeta en este momento en que el pueblo lo necesitaba. Digamos, ¿qué es lo que vimos, sentimos? Vimos la pobreza que realmente nos hacía sentir, enchinar el cuerpo, ¿sí?, como decimos, pero también el hambre de Dios de estas comunidades. Era un hambre, una sed de Dios y de recibir la evangelización y de participar activamente en ella,
que realmente uno no podía quedarse de brazos caídos o pensar a ver si lo puedo hacer o qué va a pasar, o el miedo, no, sino que la gente estaba dispuesta a trabajar y a participar como catequistas, como celebradores, en una formación que también se les daba. Cada 8 días allí en la parroquia la gente venía de los cantones, que así se le llama ya lo que aquí decimos nosotros rancherías. Entonces, gente que la misma comunidad nombraba como sus representantes para ser catequistas, celebradores, quienes daban las pláticas y el catecismo, pues venían a prepararse allí a la parroquia en Arcatán. Ya veo que se les imprimió pues la personalidad de Monseñor y también se les grabó la realidad social, política, con sus necesidades. Algunas palabras que se les hayan impreso en el corazón de estos primeros encuentros acerca de la orientación pastoral que debían tener hacia esas comunidades, palabras de Monseñor. Sí, Monseñor nos decía que teníamos que estar muy atentos a las necesidades no solo materiales, sino también espirituales y dijéramos, de formar las comunidades. Él nos encargaba mucho esto porque de verdad que él lo vivía. Y sobre todo en estos momentos en que ya la represión estaba siendo bastante fuerte en el país, y sobre todo pues en esta zona chalateca, pues cuando en algún momento querían acallar la voz de Monseñor, él lo decía y a mí me impactó mucho en alguna de sus homilías. Él lo dijo así: yo no voy a ser perro mudo, refiriéndose al profeta Jeremías, ¿verdad? Porque a él también le querían callar y dijo él: no voy a ser perro mudo. Entonces esto a mí me quedó muy grabado, o nos quedó a toda la gente, ¿verdad? Todos los que lo escuchábamos, pues ese sello y ese valor para no callar la verdad del Evangelio. ¿Cuál era la realidad política que se estaba viviendo por la cual él tenía que hablar, denunciar desde los valores del Evangelio, y que le comienzan a acarrear adversidad, persecución, hostigamiento? Pues una polarización muy fuerte del país, pues haciendo un análisis social en aquel tiempo, ¿verdad? Veíamos cómo había esas facciones muy divididas, la ultraderecha, pero ultraderecha, que no tenía, dijéramos, ninguna compasión en este sentido, hablando evangélicamente, era muy recalcitrante, y esto fue haciendo que el pueblo se fuera organizando, porque pues cuando ellos hacían manifestaciones pidiendo sus derechos, pues eran reprimidos brutalmente, o sea, la sangre corría por las calles de San Salvador. Entonces, pues claro que el pueblo se fue organizando. También había organizaciones, dijéramos, también fuertes, ya militares, ya brazo armado del pueblo, vamos a hablar así, pero también estaban en medio las organizaciones populares, las organizaciones de los campesinos, de los estudiantes, de los maestros, de los trabajadores de las fábricas, y pues realmente ellos pedían sus derechos. Esto no fue entendido, sino que cada vez eran más masacrados, más reprimidos, y Monseñor era lo que decía. Y le decía al gobierno: no puedes responder de esta manera. Entonces sus homilías están llenas de ese llamado a la concordia, al derecho, al respeto de la vida de las personas, de las comunidades. Sin embargo,
el gobierno pues no hizo caso a esa voz de Monseñor. Y pues esto iba encendiendo cada vez más pues a estas personas de derecha, quienes pues para tener un control más sobre el pueblo, tenía unas organizaciones paramilitares de orden en todas las comunidades, en todos los cantones, en todo lugar donde uno fuera. Eran personas sencillas del mismo pueblo, pero que se dedicaban a poner el dedo o a denunciar a aquellas personas que participaban en las organizaciones o participaban en los trabajos de iglesia, porque se consideraban pues que eran subversivos, ¿no? Entonces desde este momento también Monseñor recibió muchas amenazas de muerte, tanto escritas como verbales, pero así fue hostigado constantemente Monseñor. Hermana, y en este contexto político, social, en donde Monseñor Romero está anunciando el Evangelio también a esta realidad social que se está viviendo, llega el momento en que, como de clímax, donde el vaso de agua ya se derrama, la gota que derramó el vaso de agua, algo que ya le hiciera todavía acentuar más su orientación social desde la causa del Evangelio, o era algo que ya él traía desde el inicio en su pastoral, cuando ustedes lo conocieron. Bueno, pues Monseñor Romero era considerado tradicionalista, pues como que esto iba a llevar muy bien la relación entre la iglesia y el Estado, no iba a haber mayor conflicto, pues por ahí era esta situación. Sin embargo, en 1977, a raíz del asesinato del padre Rutilio Grande, allá en el Paisnal, en Chalatenango, este fue un hecho que marcó y dio como una vuelta a releer y este compromiso desde el Evangelio. Cuando Monseñor fue allá al Paisnal, pues vio la realidad que tal vez no había podido captar desde antes, ¿sí? Entonces este hecho fue muy fuerte y fue lo que hizo que Monseñor diera la vuelta. Y se notaba en sus homilías, en sus discursos, en su acción pastoral. Desde luego, Monseñor, como decía yo hace rato, él manifestaba no sería un perro mudo. En sus homilías vemos bien estructuradas, y en esta parte, o sea, después de la lectura o la palabra, él leía y daba cuenta de todos los hechos de la semana, todo lo que acontecía en el país y sobre todo la represión que el pueblo, la iglesia, estaba viviendo. Entonces no eran unas homilías, dijéramos de ahí para adelante, fueron unas homilías que realmente el pueblo sentía que estaba dando su voz y dando su historia, pero siempre iluminadas desde el Evangelio. La palabra de Dios no puede dejar a uno al margen, inerte, sin que realmente mueva a buscar un cambio y a denunciar, ¿verdad? Decíamos, Señor, pues estamos para esto, para denunciar. Y él nunca dejó de hacer esta denuncia. Usted vivió muy de cerca con él, le vio preparar sus homilías. Ciertamente son homilías muy estructuradas, muy pensadas, que van recogiendo el sentir también del pueblo de Dios, apuntan a iluminar la realidad desde la luz del Evangelio y se transmiten por la radio. ¿Cómo preparaba las homilías y qué impacto tenían en la sociedad? Sí, Monseñor Romero, una cosa que yo le admiro mucho fue su gran humildad.
porque él pedía el apoyo de todo un equipo de sacerdotes, del área de comunicación social, del área de la secretaría, para preparar precisamente sus homilías. Todos nosotros, en una mesa conjunta con él, le dábamos los datos de la semana, de todo lo que se había recogido, de las denuncias, de los atropellos, de todo. Entonces, Monseñor realmente tenía, ¿verdad?, esa humildad para recibir, y también, como él decía, para dejarse iluminar. Ahí pues se leían también cartas que le mandaba la gente de denuncias, cómo habían entrado a los cantones, cómo mataban a los señores, a los esposos, a los hijos, violaban a las mujeres. Entonces, todo esto que le llegaba a Monseñor no era un papel muerto, no era una palabra muerta, sino precisamente el qué y cómo iba a iluminar todas estas realidades, cómo iba a ser él la voz de todo este pueblo que estaba sufriendo. Pues sí, vuelvo a decir, para poder compartir o tener esa riqueza de un equipo se requiere mucha humildad, ¿sí? Y yo creo que ahí está uno de los secretos de Monseñor Romero. Hermana Nico, ¿qué repercusión tenía en la sociedad, en el pueblo de Dios, este mensaje de Monseñor Romero en su predicación radiofónica? ¿Era aceptado? ¿Era rechazado? ¿Suscitaba controversia, persecución? ¿Cómo era acogido todo este mensaje? Sí, las homilías de Monseñor Romero realmente eran una catequesis para todo el pueblo y para todo, dijéramos, para todo el país. En todos los rincones se escuchaba una radio en donde se estaba alrededor compartiendo estas misas, estas celebraciones y estas homilías de Monseñor. Desde luego, para el pueblo sencillo, para las comunidades cristianas, eran un aliento para seguir adelante. Eran ver reflejadas pues sus deseos y de que esa palabra de Monseñor desde el Evangelio iluminaba el caminar de las comunidades. Pero también así era escuchada por todos sus enemigos, todos, desde el más alto poder hasta el último guardia que estaba por ahí también en los cuarteles. Todo el mundo escuchaba la homilía de Monseñor, pero no con ese sentido evangelizador. Claro que suscitaba controversia, porque al decir él la verdad, pues no le gustaba al que estaba haciendo el mal. Entonces, pues sacaban comunicados en contra, el mismo presidente decía que no era cierto, pero Monseñor le demostraba con hechos. Y en las homilías recuerdo que cuando mataron al padre Octavio Ortiz con 4 jóvenes en la casa de retiros del Despertar, estando los féretros allí en Catedral, el presidente Carlos Humberto Romero, que era en ese momento el presidente, él negaba esa persecución a la iglesia, y Monseñor, señalando los cuerpos, le dice: señor presidente, es usted un mentiroso, aquí está la prueba. Este cuerpo de este sacerdote y de estos 4 jóvenes, ¿de qué se trata? Entonces, realmente unas homilías muy valientes que llevaban la guía para el pueblo, y pues sí, tenían que suscitar ese conflicto. Como lo va expresando,
esta manera de vivir, de hablar, de predicar, de vivir el Evangelio, iba suscitando adhesión por parte de unos, esperanza, y por parte de otros rechazo. También aquellos que acompañaban a Monseñor Romero sufrieron estas consecuencias, también comenzaron pues a haber persecución, no solo contra Monseñor Romero, sino contra aquellos que le acompañaban más de cerca. Sí, desde luego, la represión contra el pueblo pues fue muy fuerte. En algún momento que había periodistas o personalidades de otros países que pedían o le pedían a Monseñor que les explicara por qué esta realidad o cuál era la posición de la Iglesia ante el conflicto social y por qué la Iglesia era perseguida, pues Monseñor explicaba, ¿no? El problema no es entre la Iglesia y el gobierno. El problema es entre el gobierno contra el pueblo. Y como la Iglesia es parte del pueblo, pues recibe también esta misma represión. Y desde luego se fue dando la represión a los sacerdotes, asesinatos a sacerdotes, a religiosas, a campesinos, o sea, catequistas, gente de las comunidades o personas organizadas. Él era cercano con los sacerdotes también abrazaron esta causa del Evangelio en favor de los pobres y, digámoslo así, en contra de esa polarización que estaba acabando entre hermanos, ¿verdad? Con el pueblo como una familia. Sí, desde luego. Él estaba muy unido con su clero. Se tenían las reuniones del clero mensualmente o cada 2 meses, a la cual asistían todos los sacerdotes. Realmente fue una gran unidad con su pastor, y lo refiero también cuando hubo esta muerte del padre Rutilio Grande. Se acordó con todo el clero y con Monseñor Romero celebrar una misa única en El Salvador. O sea que ahí, ante el cuerpo del sacerdote asesinado, se celebró una misa única en El Salvador. Este gesto de unidad, de tal manera, del clero con su pastor, pues hizo que una reacción también muy fuerte del gobierno y los que estaban en contra. ¿Cómo que celebraron una misa única? O sea, no hubo misas en ningún lado de la diócesis. Como un signo de unidad. Como un signo de unidad, de comunión y de protesta, ¿sí? Ante tanto situaciones pues de vejaciones, y pues se recrudeció la persecución hasta los lugares más recónditos, dijéramos así, comunidades pequeñas, campesinos, donde pues fueron asesinados muchos catequistas, gente de iglesia, y como les referí hace rato también, pues gente de organizaciones que de alguna manera pues el pueblo los quería, ¿verdad? Y a ustedes, como hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que estaban tan cercanas a él, también sufrieron estas repercusiones. Sí, desde luego, Monseñor, nosotras precisamente a raíz pues de este compromiso de estar caminando con nuestras comunidades, con el pueblo allá en Arcatao, fuimos tomadas presas en 2 ocasiones. La primera fue en el mes de mayo de 1979, después de una gran represión que hizo el gobierno a las organizaciones, o sea, gente que se había ido a manifestar allá en San Salvador, y donde murieron muchísima gente. Entonces
en este momento nos tocó estar a nosotras muy cercanas en este acontecimiento y acompañamos al pueblo, pues pidiendo, nos organizamos inmediatamente todos los sacerdotes, las religiosas de la diócesis, pues para pedir que se permitiera sacar a muchos heridos que estaban en Catedral refugiados y los cuerpos de los que habían asesinado. En ese momento nos tocó participar a la hermana Beatriz y a mí, con todas las otras religiosas en diferentes comisiones, y a nosotras nos tocó estar en una comisión de diálogo con la Cruz Roja para pedir que el gobierno quitara el cerco militar que había puesto todo alrededor de la catedral, en el centro, para poder dar auxilio a todas estas personas que lo requerían. Después de 3 días de este acontecimiento y que ya estábamos en Arcatao, llegaron, nos sacaron de ahí del convento, con lo que traíamos puesto desde luego, y nos fueron a dejar a la frontera con Guatemala. Una expulsión pues que el gobierno explicó o quiso lavarse las manos y decir que había sido un error de los subalternos. Sin embargo, pues habían sacado todo un comunicado culpándonos a nosotras, y siempre nos veían así, ¿verdad?, de que éramos las responsables de la guerrilla de toda la zona norte del país, siendo que era la evangelización. Les estorbábamos ahí. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo esta misión que se nos había confiado, estábamos llevando adelante la misión que se nos había confiado. La Guardia Nacional constantemente, el que estaban ahí en el puesto de guardia del pueblo, constantemente nos hostigaba. Entraba al templo vestidos de civil, pues pensando que no les íbamos a reconocer, pues para escuchar todo lo que dijéramos, lo que hacíamos y todo, y pues realmente lo que hacían, pues ahora sí que también iba en contra de ellos, ¿no? Porque de alguna manera la palabra de Dios siempre va a ser una espada de doble filo. Este es un primer momento de este tipo de represión, pero constantemente fuimos hostigadas por ellos, nos perseguían, veían para dónde íbamos, porque lo que ellos querían era cogernos con la gente en los cantones. Íbamos a misionar allá, a tener reuniones de evangelización, y en esos momentos ellos nos querían coger con la gente. Pero realmente el Señor también nos dio licencia de buscar las formas de evadirlos, y salíamos por un lado del pueblo, nos seguían por ahí, pero ya nosotros teníamos otra estrategia de seguir otros caminos y darles la vuelta por otro lado. La gente muy valiente, porque bajaban después de que nos veían salir y le preguntaban a la gente: ¿has visto esas monjas? ¿Para dónde se fueron? Y la gente muy valiente les decían: sí, sí, se fueron para allá. O sea, los desviaban completamente. Esto les molestaba mucho. ¿Por qué? Porque no podían tener sus objetivos. Y ese día que pues nos cogieron, y al regresar tuvimos una entrevista, pero de juicio, con el vicepresidente de la República, en donde él quería que nosotras aceptáramos todos esos cargos que nos hacían. Entonces, y nos decía en ese momento: es que ustedes enseñan encíclicas y homilías subversivas. Entonces, pues nosotros le decíamos: si el Evangelio es subversivo, y si el Vaticano II, el documento de Medellín y los documentos de la Iglesia para usted son subversivos, es problema de usted, no del Evangelio, ¿sí? Es la óptica desde la que usted está mirando.
se enfadó mucho porque no nos pudo hacer que aceptáramos los cargos, y siempre pedimos que queríamos careo con los acusadores y las pruebas. Al no poder pues tener esto, nos dijo así: bueno, por las buenas relaciones que tenemos con México, les permitimos seguir en nuestro país, pero las declaramos huéspedes indeseables. Así que bajo ese título seguimos en esta misión y seguir acompañando allá en Arcatao y las comunidades. ¿Tuvieron después de esta alguna segunda represión o ya pudieron estar ya acompañando a Monseñor Romero? Constantemente, como le decía, éramos hostigadas, pero sí tuvimos una segunda represión, o nos volvieron a tomar presas a las dos, cada quien por separado. Sí. En el 12 de enero de 1980, a mes y medio, 2 meses casi de la muerte de Monseñor. Sí. La situación era muy difícil y estaban empeñados pues en que nosotras teníamos que entregarles a la gente nombres y personas de la gente que estaba, según ellos, pues en las organizaciones, que porque nosotros los conocíamos. Realmente, pues al tenernos ahí en el cuartel, pasándonos el fusil por aquí, ¿verdad?, nos decían quiénes son. Y yo en ese momento le dije: mire, usted mismo ha entrado al templo, y usted mismo, ¿cuándo nos ha visto estar en la puerta de la iglesia preguntándole al que entra tu nombre y tu color político? No conozco a nadie. O sea que realmente lo que querían era que entregáramos a los catequistas. Es una situación muy difícil y que solo Dios da la gracia. Realmente lo tiene uno comprobado. Lo que dice el Evangelio: no tengan miedo. Y pues después de estar en esta situación, yo les pregunté que dónde tenían a la hermana Beatriz. Ellos me dijeron: no la tenemos, y si la tenemos ya verá. Le dije: gracias, ya me dio la respuesta, ustedes son unos mentirosos, sí la tienen. Se comunicaban ellos por la radio y se notaba que sus autoridades les preguntaban de nosotras. Ellos negaban tenernos porque pues su intención era acabar con nosotros, ¿no? Pero empezaron también los diálogos de Monseñor. O sea que como la gente se dio cuenta que nos habían llevado al cuartel, la gente habló a Monseñor y les habló a las hermanas del Guadalupano. Entonces pues empezaron todos estos diálogos pues para ver que nos dejaran libres, y en ese momento el sargento de ese puesto de guardia les decía: bueno, sí las tenemos, pero nos da miedo el trasladarlas, necesitamos que nos manden refuerzos. Es así como esa noche pues llegamos a San Salvador en el camión militar, rodeada pues de los militares, pero no para nuestra protección, sino porque nos llevaban de esta manera. Y pero antes decían que nos iban a ir a entregar al arzobispado, pero antes de llegar al arzobispado nos llevaron al cuartel general, el cuartel San Carlos, ahí en San Salvador, y ahí pues querían que firmáramos unos documentos, y nosotros les dijimos: no vamos a firmar nada. Conocíamos perfectamente cómo eran, y que ese tramo del cuartel al arzobispado podían tener ellos algo.
y luego le iban a echar la culpa a la iglesia. Le dijimos, no les vamos a firmar nada hasta que estemos en el arzobispado y con Monseñor o con quien él delegue, ustedes nos entreguen, entonces vamos a ver qué es lo que vamos a poder firmar. Es así como pues el diálogo al que llegaron fue que con Monseñor que nos liberaban, pero con una condición, de que abandonáramos inmediatamente el país. Esto es muy doloroso porque uno quiere y desea seguir pues ahí, ¿verdad?, donde el Señor nos ha pedido, pero también está de por medio la obediencia. Y creo que la obediencia pues vale más ante situaciones personales que uno desea. Y pues fue así como al día siguiente, ya dialogando con Monseñor y nuestros superiores, se nos dio la indicación de salir del país, y pues así, dejando un poco nuestro corazón, regresamos acá, pero seguimos muy unidas con Monseñor Romero y con toda la causa del pueblo de San Salvador. ¿De dónde sacaba Monseñor Romero la fuerza para tener esta convicción? ¿Cómo era su relación con Dios? Usted que convivió con él muy de cerca, ¿cómo pasaba de ese Cristo del Sagrario al Cristo reflejado en el pueblo que él estaba acompañando? Usted lo iba acompañando de cerca, Monseñor Romero, y seguramente también tuvo la oportunidad de conocer su espiritualidad. Sí, realmente en los últimos meses que me tocó estar allá y sus últimos meses de vida de Monseñor, fui su secretaria, y pues ahí en el arzobispado de San Salvador, pues me tocaba convivir con él muchísimo, ¿no? Y yo le veía y le decía, me le quedaba viendo porque me sorprendía la paz, esa paz que se notaba en su rostro, en sus ojos, en su voz, aunque pues cuando él sus homilías las daba, pues era una paz, porque no manoteaba ni nada de eso, sino que con la fuerza del Espíritu y esa voz tajante, ¿verdad?, del Evangelio, pues ¿de dónde la sacaba? De estar horas y horas ante el Santísimo. Yo lo veía ahí después de la comida, en algunos otros momentos, de rodillas en el sagrario. Realmente de ahí era de donde él sacaba toda su fuerza, esa claridad, esa fortaleza, porque realmente para estar en estos momentos, en ese servicio que a él le tocó, se requería solo la fuerza y la presencia de Dios, tanto en su corazón, en toda su persona. Y así es como él vivía estos encuentros con su pueblo, con sus sacerdotes, con las religiosas, con todas las personas con las que él trataba, inclusive con toda la correspondencia que él enviaba, siempre llena de esa palabra del Evangelio, siempre con esa palabra de esperanza, de fortaleza, de consuelo o de denuncia, ¿sí? Creo yo que no podría haber tenido Monseñor toda esa fortaleza si no lo hubiera sacado de Jesús Eucaristía, y llevando a Jesús en su rostro, a Jesús Eucaristía, a todo este pueblo a quien él estaba acompañando en estos momentos tan difíciles, de verdad sumamente difíciles, porque él recurría tanto el gobierno como las organizaciones populares. Todo el mundo pedía ese diálogo con él, ¿sí? Recuerdo la primera
junta militar, porque dieron golpe de Estado en 1979, toda esta junta militar pidió un diálogo con Monseñor en el arzobispado. Y diciendo, pues realmente o habría un pequeño resquicio pues en el corazón de estas personas, pero fue más dijéramos el mal, ¿verdad?, que no les permitía escuchar o poner en práctica esa palabra que ellos mismos iban a buscar. Entonces es admirable cómo pues todas las facciones en ese momento acudían a Monseñor. ¿Y a ustedes cómo les llega la noticia una vez estando ya fuera del país de este asesinato, de este homicidio, cuando pues quizá ustedes viviendo allá con él veían que un desenlace tal era posible, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les llega la noticia? ¿Cómo la reciben? ¿Dónde se encontraba usted? Sí. Yo me encontraba en ese tiempo en una parroquia campesina de Michoacán, que se llama San José del Río, Coyota, Michoacán. También en trabajo pastoral. Siempre seguía las homilías de Monseñor Romero por la radio y me tocó escuchar esta última homilía de Monseñor. Yo digo, ahí como que se firmó su sentencia de muerte. Al final de la homilía, Monseñor hace un llamado muy enérgico, muy fraterno, pero muy enérgico a las fuerzas del orden, a los militares, para que dejaran de reprimir al pueblo. Un llamado donde les dice: ustedes son hijos de campesinos, son sus mismos hermanos. En el nombre de Dios y de este sufrido pueblo, les pido, les ruego, les suplico que cese la represión. Les invita a deponer las armas, les invita a dejar de asesinar. Ese es su firma. Al día siguiente lo asesinan en una capillita de las madres que atendían a unos cancerosos, justo en el momento del ofertorio. En ese momento un francotirador acaba con su vida. Es la ofrenda de Monseñor Romero al Señor, su vida, su martirio. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, decía Tertuliano. Ha sido así también en San Salvador. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto. La fe, la esperanza, la caridad del pueblo de Dios que militaba en este país se acrecentó. Podemos decir que ha dado fruto. Desde luego, muy palpable, el crecimiento del pueblo, de la fe en el pueblo y de mártires, porque sí que ahí siguieron martirizando. Y un florecer de la iglesia en abundancia de vocaciones. Y en su vida, hermano, en su vida también ha repercutido, claro que sí, la figura de este santo con quien usted pudo compartir los alimentos, el apostolado, ha impregnado también su espiritualidad. Sí, desde luego, yo me he sentido pues muy llamada a seguir este camino de entrega, o sea, de fortalecer esta entrega que el Señor me pide y de continuar en este
camino de evangelización, siempre veo que desde lo que esté haciendo es precisamente anunciar a Jesucristo. Y realmente resuena en mí y tengo muy presente su voz, su rostro de Monseñor Romero, porque como usted dice, compartí mucho los alimentos con él y pues estos diálogos realmente sella y no puede uno ser indiferente o decir, no, pues ahora esto no me interesa o porque estoy desde esta otra área, lo voy a hacer como quiera. No, realmente lleva a un compromiso. Si no estoy anunciando el Evangelio, no estoy haciendo nada. Realmente le pido al Señor que por intercesión de Monseñor Romero yo siga esas huellas del Señor, pero a su ejemplo, y donde quiera que esté, siempre vea con claridad que estoy evangelizando. ¿Vale la pena, vale la vida ser religiosa? ¿Qué le diría usted a las jóvenes que a veces en la etapa quizá de la juventud viven este discernimiento de en qué hacer con sus vidas? Esta vida que ha vivido como religiosa, ¿la quiere compartir como un camino para ser feliz? Claro que sí. Yo lo que les diría a los jóvenes, a las señoritas que están pensando qué hacer con su vida o están escuchando ahí en su corazón la voz de Dios, que no tengan miedo, que se entreguen realmente al servicio del Señor, que Él realmente nos hace felices. Yo creo que puedo decir, y al ver un poco mi vida, no la cambio por nada. El Señor me ha hecho plenamente feliz y yo les invito a que no tengan miedo, que le den esa respuesta, que lo sigan, que no crean que no va a haber problemas. Claro que siempre va a haber problemas, pero este deseo de entrega, de felicidad, porque el Señor nos llama no a ser pues ahí a estar tristes o ser amargados, sino realmente a vivir en plenitud desde Él, a entregarle el corazón a Él y desde Él a los hermanos en cualquier ministerio, así sea barrer, trapear, estudiar, no sé, dar clases, ser catedrático, no. Eso son medios que si uno lo sabe aprovechar, van a ser los medios de santificación, van a ser los medios del seguimiento. Jóvenes, señoritas, no tengan miedo. Realmente el Señor está esperando tu sí. Desea que tú seas otro Cristo en medio de tus hermanos. Ánimo, ánimo y a seguir al Señor. Querida hermana Nico, hoy hemos hablado de este primer salvadoreño en ser elevado a los altares, el primer arzobispo mártir de América, el primero en ser declarado mártir ulterior al Concilio Vaticano II, el primer santo nativo de Centroamérica. Además, la santificación por parte de la Iglesia Católica no es la primera que ha recibido, puesto que la Iglesia Anglicana ya lo había incluido en su santoral oficial, así como la Iglesia Luterana también ya lo había incluido en su calendario litúrgico. Quisiera concluir como hemos comenzado: la verdadera devoción a los santos consiste en imitar sus virtudes, compartir su destino y pedir su intercesión. El día de hoy pedimos la intercesión de Monseñor Romero para que siga bendiciendo a la hermana Nico y a toda la congregación. También pedimos su intercesión para que suscite en el corazón de los jóvenes, de las jóvenes, la respuesta al llamado de Dios, la respuesta a un camino de felicidad. Sí, cuesta arriba, porque el camino es cuesta arriba. Las raíces de la alegría tienen forma de cruz.
Muchísimas gracias, querida Madre Nico. Le agradezco que nos haya compartido su vida y la vida de este gran santo con el que pudo convivir. Sí, muchas gracias, Monseñor. Gracias a usted y a todos los que están compartiendo este sencillo mensaje. Esta entrevista comenzó en realidad porque yo quería conocer un poquito más la vida de Monseñor Romero para aprovecharlo en mi ministerio episcopal, pero concluimos con la hermana que estas historias las tenemos que compartir. Muchas gracias, hermana. Gracias, Monseñor. Dios les bendiga. Gracias.